Buenas, vamos a dar por la última clase, que es la segunda parte de Bash Scripting. Ya vimos toda la base, o al menos una base general, y la idea de cómo funcionan los scripts. Entonces vamos a empezar a hacer con el tema de los ciclos. En esta ocasión vamos a ir viendo el tema de for. En el for hay dos formas de hacerlo. En este caso va a haber el clásico. ¿Y cómo se hace el clásico? El clásico es de la siguiente manera. Utilizamos el for entre paréntesis. Hacemos como todo lenguaje de programación, el inicializador, la condición que debe llegar y el incrementador, en este caso el contador. Entonces de esa manera hacemos un do y empezamos con los comandos o instrucciones, y para cerrar eso usamos el don. De esa manera es como podemos ir trabajando el tema de for. Entonces vamos a ir a la máquina virtual ahorita, el Ubuntu, iniciamos sesión. Entonces esperamos a que vaya iniciando. Y a ver, vamos a ver que inicie toda la pantalla. Bueno, creo que no, en esta ocasión no me inició. Vamos a cambiarlo. Monitores, vamos a lo más grande, ¿verdad? Estaba acá 1400, ahí está. Mantener. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es inicializar con el for, ¿ya? Estamos acá en casa, vamos a incrementar la pantalla. Vamos a ir a escritorio. De escritorio hacemos un ls, vamos a entrar a script. Dentro de script vamos a ponerle bash 2, o sea, la segunda parte de bash, ¿ya? Dentro de esa segunda parte no tenemos nada. Lo que vamos a empezar a crear fichero o script en su orden, ¿ya? Yo le voy a crear de forma numérica para ir haciéndolo más fácil al momento de hacer más adelante algunas cosas. Entonces vamos a empezar creando un archivo nano.1. Le vamos a poner for example for class, ¿ya? .sh. Entonces, para empezar a hacer los scripts ya sabemos que tenemos que poner shift bang. ¿Y qué nos decía el for? El for tenemos que utilizarlo con dos paréntesis. El inicializador, que vendría siendo por ejemplo el 1. La condición, que vendría siendo que i es menor o igual a 10. Y la forma de incrementarlo. Entonces de ahí ya empezamos a hacer un do y empezamos a hacer el código que podríamos decir. Vamos a mostrar el valor de i y lo cerramos con un don. Entonces esa es la forma básica y sensible y simple de hacer el for y cómo se trabaja. Aquí le estamos diciendo que va a comenzar en 1 y mientras que 1 sea menor o igual a 10 vaya a seguir incrementando. Entonces mientras no se cumpla esto, hace y de paso incrementa. Entonces esa es la idea, hasta que esto sea igual o mayor, y si no representa eso, se pasa. Entonces vamos a guardar y vamos a darle permiso de ejecución a este archivo. Entonces verificamos que tenemos permiso y ejecutamos el 1 y podemos verificar que nos está imprimiendo del 1 al 10. Entonces el primer ejemplo de for sí no funciona. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo con el mismo for, pero le vamos a poner número 2 y le vamos a poner mod. ¿Por qué mod? Porque vamos a empezar a interactuar un poco mejor con el script, ¿ya? Disculpen. A ver, nano 1 y aquí le ponemos mod. Entonces yo le voy a poner el do y voy a empezar a escribir bin bash, y ya de aquí yo esta vez en vez de que el for ya automáticamente lo haga, yo le voy a decir, le voy a preguntar al usuario ingrese número read número, o en este caso podemos poner el valor n directamente y hacemos el for. For i va a valer 1 y vamos a decirle que i mientras sea menor o igual a n
va a ir incrementando y más, ¿ya? Entonces aquí yo le estoy diciendo la condición que si yo le pongo 30, entonces va a decir si mientras que 1 sea menor a 30, va a ir incrementando hasta que eso se rompa. Entonces vamos a ponerle 2, hecho, vamos a mostrar, vamos a imprimir el valor de i y done. Con esa manera es simple para poder preguntarle al usuario que interactuemos, que el mismo usuario ingrese el valor. Entonces me dice ingresa un número, yo creo que voy a mostrar 15. Perdón. No me olvidé habilitar el teclado. 15 y me mostró del 1 al 15. Entonces efectivamente ya yo puedo empezar a interactuar con el usuario en el tema de script. ¿Ya? Vamos a crearle otro utilizando con comando. Entonces vamos a decirle nano 2 y en vez de classic le vamos a poner un ejemplo command, ¿ya? Un ejemplo de command y le vamos a poner 3. Entonces no se olvide del bin bash y la idea del bin bash es digamos, ya vimos cómo podemos trabajar de forma numérica, ahora vamos a trabajar con ejecución de comandos. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, form y le digo que la variable i va a ir, por ejemplo, hasta ¿dónde? Hasta la ejecución de lo que ejecuta el comando ls. Por ejemplo, yo quiero que se enliste lo que hay acá, ¿ya? Le digo do, hecho y done. Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo voy a enlistar lo que ejecuta en ls, por ejemplo, una vez hasta que se termine. Por ejemplo, yo le voy a guardar y si un ls me va a mostrar 1, 2 y 3. Entonces le doy permiso de ejecución al 3 y lo ejecuto el 3. Vamos a ver cómo me resulta y me imprime 1, 2 y 3. Pero ¿cómo lo hace? Vamos a mostrar un poco sobre cómo es que lo hace. Vamos a decirle nano al 3 y le vamos a decir que muestre con calma para ver cómo funciona, ¿ya? 1 imprime el 2 y imprime el 3. Entonces de esa manera es como empieza a trabajar, digamos, el for. Entonces esa sería otra manera de poder trabajar con el for. Después ya vimos cómo se trabaja, vimos los ejemplos. Entonces sería su idea básica del clásico y del for usualmente para trabajar con lista, que es el que ya vimos hace rato con el comando, para poder trabajar. Bien, entonces saltándonos vamos a ver un poco el ejemplo de if. El if, ¿cómo funciona? ¿Cómo es su estructura del if? El if es básicamente hacer una condición de sí o no. Por ejemplo, if, la condición cuando es verdadero y cuando es falso, y cierre con un fin. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo para poder dar el ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos 1, 2, 3, nano, vamos a darle 4. Example if.sh, ¿ya? De esa manera es como lo vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo lo podemos trabajar el if? Primero, bin bash, no se olviden de eso. Vamos a repasarlo, vamos a estar escribiendo todo el tiempo. Le vamos a decir if. Esta condición le vamos a decir que me ejecute con el comando wami. Lo que me responda del comando wami, le voy a decir si es igual a la cadena de root, ¿ya? O sea que yo al momento de ejecutar wami, si me rebota root, yo le voy a decir que estás como super usuario. Y si no, le digo no estás como super usuario. Esa es la idea. Entonces ya para cerrar el ciclo le ponemos fi. Entonces yo lo que diga, si ejecuto wami y el usuario me responde como root, entonces este va a ser el if de que si root es igual a root, entonces sí estoy como superusuario, y si no, no estoy como superusuario. Entonces vamos a verificar ahora. Le damos permiso de ejecución al 4 y ejecutamos el 4. Me dice, no estás como superusuario. ¿Por qué? Porque estoy como superusuario. Entonces voy a ejecutar wami y Fernando no es igual a root. Entonces si yo hago un sudo y le pongo el 4, agrego la contraseña y ahora sí me dice que estoy como superusuario. ¿Por qué? Porque ya yo concedí el permiso de sudo.
Entonces ese sería un ejemplo de cómo hacer. Entonces ahora vamos a probar con un ejemplo de ID, digamos. O sea, por ejemplo, vamos a hacer un check de ID, ya no con WAMI, ¿ya? Entonces yo le voy a decir bin bash. ¿Para qué voy a hacer lo mismo? Voy a hacer lo mismo, if, y otra forma de ejecutar el comando sería con signo del dólar dentro, y le digo ID-U. ID-U, recuerden que eso es lo que estamos haciendo, y si me rebota un 0, quiere decir que hecho estás como super usuario, ¿vale? Super usuario. Y si no le digo hecho no estás como super usuario y lo cierro con feed. Entonces yo aquí con el comando ID-U me va a rebotar el ID del usuario. Si, como sabemos, el único usuario root es el 0. Entonces, si me rebota un 0, quiere decir que estoy como superusuario. Y si me rebota con otro número que no es 0, entonces no estoy como superusuario. Entonces vamos a verificar eso. Démosle permisos de ejecución. Entonces verificamos con 5. No estás como superusuario. Y si yo ejecuto con sudo, me verifica que estoy como superusuario. Entonces, esas son maneras de cómo poder trabajar con el tema de hacer un if. Y con el tema, si se dan cuenta, estamos aplicando los comandos que ya vimos. Ahora, vamos a crear otro fichero que le vamos a poner, creo que es el 6 ahora que toca, ¿ver? Nano 6. Y le vamos a poner check directory. .sh directorio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a verificar si existe un directorio o no desde donde estamos. Entonces, agarramos y hacemos que, por ejemplo, if -d para que verifique o valide si es que existe un directorio llamado directorio principal, ¿no? Cuando haya eso, entonces le digo existe el directorio, y si no, le digo no existe el directorio y lo cerramos con un feed. De esta manera es como podemos hacer validar el nombre de un directorio, si es que existe o no. Entonces damos permiso de ejecución. Podemos, ahora esta vez, por ejemplo, yo al momento le di chmod más X, pero ¿qué es lo que hace eso? Es darle permiso de usuarios, grupos y otros. Entonces hago un ls -l para verificar eso, y por ejemplo todos los ficheros están con los permisos de ejecución, tanto usuario en su grupo y para otro. Y acá no tiene. Yo lo que quiero hacer es simplemente darle al usuario. Entonces yo le voy a decir chmod usuario más, le agrego el permiso de ejecución y le doy al archivo check. Hago un ls-l y verificamos que esta vez solamente el check directory solamente tiene el permiso. Entonces sería otra forma de utilizar los permisos, y como ya lo vimos con anterioridad, entonces vamos a probar ahora el 6, que es el check directory, y me dice que no existe el directorio. Entonces yo tengo que agarrar y crear un directorio mkdir directorio principal. Entonces vuelvo a hacer un check, a ver. Entonces ahora sí me valida que existe el directorio. Entonces esa es la manera de cómo trabajar con directorio. Ahora, si yo quisiera hacer un check de un file o un archivo, voy a crear otro que vendría siendo casi la misma estructura. Check, acá lo vamos a renombrar con file y le vamos a poner 7. Le pongo bin bash y yo le digo que if, pero esta vez -f para el archivo, para que me revise el file, y le pongo fichero 1.txt, cierro, le pongo ten, y entonces si existe ese fichero, le digo existe el fichero
Y si no, le digo no existe el fichero, ¿ya? Y lo cierro con un fido. Control X, guardamos, verificamos, le damos permiso de ejecución solamente para ese usuario y ejecutamos. En primero no debería darme un check. ¿Por qué? Porque no existe un fichero en específico. Entonces le doy Enter y me dice que no existe. Pero yo ahora lo voy a crear, que se llame fichero1.txt. Entonces vuelvo a enlistar y sí existe ahora el fichero 1. Ahora tocaría ejecutar el 7. Entonces punto barra el 7 y ahora me dice que sí existe el fichero. Entonces de esa manera es como podemos ir trabajando lo que es el tema del if. ¿Ya? Entonces ya dejamos claro cómo funciona el if, cómo funciona el for. Ahora vamos a la diapositiva y veamos cómo es la estructura del while. El while es fácilmente que se basa básicamente en esto. Mientras que la condición mientras se cumpla, va a empezar a ejecutar los comandos. Y esto solo se va a romper cuando deje de cumplirse. Entonces vamos a ver un ejemplo de while, de cómo funciona. Vamos a la máquina Ubuntu. Ahora estamos en 7, creamos un octavo archivo, un script, que le diga, por ejemplo, example while, ¿ya? .sh, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, vamos a ponerle primero el bin bash, luego de eso le vamos a hacer un contador que muestre un contador del 1 al 5, por ejemplo. Vamos a definir la variable 1 que va a empezar de ahí y decimos while y en llaves le vamos a decir que 5 es mayor que esto, que es mayor que el i, que es 1. Sí, mientras sea cierto eso, le digo imprimo lo que es el i. Perdón, y aquí creo que le fallé. Y no, entonces yo aquí le digo que aquí le digo mientras 5 sea mayor igual que este, sí. Entonces yo lo que voy a hacer es incrementar el i para poder hacer que esto se rompa, porque ya no diga que 5 es mayor que esto. Entonces yo lo que voy a hacer es de esta manera. ¿Cómo puedo incrementarlo? De la siguiente manera. Puedo utilizar el comando LED y puedo agarrar e imprimir de esa manera. Más, o si quisiera le puedo poner el signo i igual a signo del dólar, la variable que contiene 1 más 1, entonces ya de ahí le pongo un don. Entonces aquí con esto yo puedo incrementar, si el i vale 1, entonces 1 me imprime el 1 y de ahí ya voy a subir a 2 y 5 sigue siendo mayor que esto, sí, entonces imprimo el 2 y sigue siendo el 3, entonces así sucesivamente. Y entonces vamos a darle permiso de ejecución más x8. El check field lo vamos a renombrar y el ¿cómo se llama? Y el check directory vamos a hacerlo con while porque la idea era con, no era con era con if, ¿no? Va con if, ya. Vamos a renombrarlo primero, no, ya le dimos permiso de ejecución al example de while, entonces vamos a ejecutarlo. Y me mostró automáticamente del 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esa es la idea de trabajarlo, el while. Vamos a ver otro ejemplo modificándolo. Vamos a hacer un nano 8 while y le vamos a poner un mod. Vamos a cambiar el número al 9. No se olviden siempre el bin bash. Luego de eso le voy a decir que esta vez el usuario dice ingrese el número mínimo, ¿ya? Entonces yo aquí le estoy diciendo al usuario que me ingrese el valor mínimo desde donde quiere que empiece y hasta donde quiere que termine. Entonces ingrese el número máximo, ¿ya? Y aquí le digo real n. ¿Cómo hago la condición? Le digo que while, le digo que el valor de n sigue siendo mayor que y cierro. Entonces aquí le pongo ten, no es ten, es do, si no me equivoco, do, ya. Entonces aquí ya yo le digo hecho, voy a imprimir lo que es valor de i y le hago un let. Ahora vamos a probar con el i++. Luego de eso le hacemos un don, ¿ya?
La idea es eso. Agarramos, control X, guardamos, damos permiso de ejecución al 9 y le ponemos, lo ejecutamos, ingresa el número mínimo, digamos que quiero que comience en 2 y que termine en 10. Entonces inicia desde el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces vamos a ir viendo otro ejemplo del mod. Por ejemplo, ¿qué tal que lo queramos hacer al revés? Nano en vez del 9, mod reverse, un reverse. En vez de que empiece desde el perdón. En vez de que empiece el 1 de forma creciente, lo vamos a hacer de forma decreciente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero el bin bash. Y después le digo hecho, agrega el número máximo. Entonces yo le digo read max, ¿ya? El número máximo. Hecho, le pregunto ahora, agrega el número mínimo. Y ya de ahí le digo read, lee el valor mínimo, en una variable mínima. Entonces, como ya sabemos que es variable, le vamos a hacer un while. Y yo le digo aquí, el mínimo, si este sigue siendo menor o igual que el máximo, si este sigue siendo menor que máximo, entonces yo le voy a decir do, y aquí ya empiezo a mostrar el máximo, y aquí yo le digo con let max y menos menos. Puedo hacerlo así o con el otro, como ya les había mencionado, pero vamos a hacerlo de esta manera, ¿ya? Con eso ya lo tenemos terminado, y ahora yo le voy a decir chmod más x 10 y lo empiezo a ejecutar. El número máximo que sea 30 y que el mínimo sea 16. Bueno, me dice el número 8 no fue encontrado, la línea 8. A ver, vamos a verificar eso. Vamos a verificar eso. Ah, ya, este espacio aquí está ya. Y no se olviden que en los corchetes tiene que llevar su espacio. Entonces le pongo 30 y el 16. Y empieza entonces el 30, 29, 28, 27 hasta el 16. Entonces de esa manera es como trabaja. Eso sí les voy a mencionar, que tomen en cuenta los espacios que se les da con el while, las llaves y todo eso. Entonces eso es importante. Ya, entonces esos tres ejemplos ya lo estamos viendo para el tema del while. Vamos a checar un ejemplo del until, que vendría siendo en la siguiente diapositiva. El until, ¿cómo funciona? El until funciona de esta manera. Ejecutamos until, la condición y los comandos de instrucción. Entonces vamos a estar haciendo eso. Nano 11 example until.sh. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo mismo. Bin bash. Ahora vamos a hacerle esto. Until. Y no se olviden de declarar la variable 1. Que until. Le vamos a decir que 10 lt. Si esto no es mayor o igual que 1, sino el dólar. Perdón, sin el dólar. Ahora el do. Y ahora sí, imprimimos el signo del i. Y ahora podemos incrementar con el let y el don. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa acá? Por ejemplo, el lt menos lt significa que es menor que. Si 10 es menor que. Si 10 es menor que, entonces no. No es menor que, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Incrementamos el i para que este sea menor que 11, digamos. O sea, esto va incrementando mientras que el i va incrementando, y si sigue siendo menor, entonces va incrementando. Una vez que el i sobrepase el 10, ya cumple esto y se sale. Entonces esa es la idea. Control X, guardar. Entonces le damos un permiso de ejecución al 11 y le decimos al 11
A ver, acá me dio un error, denme un segundo. Nano 11 creo que era. Y acá, no se les olvide, acá me olvidé que era el espacio. Ahora sí no va a haber problema. Entonces vemos que comenzó desde el 1 hasta el 10. Entonces esa es la idea de comenzar a utilizarlo, el ejemplo del until. Ahora vamos a verificar un poco sobre un mod, ¿ya? En vez de until le vamos a poner mod. ¿Por qué mod? Porque nosotros vamos a poder modificarlo. Del 12. Entonces vamos a poner shebang, bin, bash. Y dentro de eso vamos a decirle un hecho. Primero, ingrese el valor inicial. ¿Ya? Luego leemos eso con una i y le decimos hecho, ingrese el valor final. Entonces decimos read n y ahora le vamos a decir until, el signo del dólar, n menos lt. Y la i, cerramos en la llave, do, hecho, y vamos a mostrar la i y un let y hacemos que i vaya incrementando y le hacemos un don. Entonces esto es básicamente lo que estamos haciendo en el anterior ejercicio. Le estamos diciendo que, por ejemplo, que n es menor que i, digamos. Entonces, si yo le pongo al i 5, digamos, o 1 y el valor final es 10, entonces si digo 10 es menor que 1, no, entonces vamos a incrementar el 1, vamos a mostrar el 1 y vamos a incrementar a 2. Entonces 10 es menor que 2, no, entonces vamos a seguir imprimiendo el 2 y seguimos incrementando a 3. Entonces esa es la idea de hacerlo, ¿ya? Le damos permiso de ejecución al 12 y le decimos 2. Ingrese el valor inicial, digamos. Yo quiero que aparezca con 2 y termine en 10. Entonces voy a mostrarte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sí funciona con el ejemplo del until. De esa manera es como se empieza a trabajar. ¿Ya? Hasta ahorita damos varios archivos y volvemos a la ponencia. Entonces vamos a ver ahora el ejemplo del case, digamos. El case es básicamente su estructura es la siguiente. Hacemos case, una opción que obtengamos, y de ahí hacemos opción 1, opción 2, opción 3 y de ahí a los comandos y cerramos con un stack. Entonces vamos a empezar a utilizar con un ejemplo sencillo de case. Entonces hacemos un ls, tenemos el 12 nano13.example case.sh, ¿ya? Entonces ponemos numeral, el signo de admiración, bin, bash, que es en teoría todo el shebang, y le vamos a decir hecho, ingrese una opción, ¿ya? Leemos la opción y le decimos case. Lo que responda con opción, le vamos a decir opción 1, hecho, le decimos seleccionaste la opción 1. Para hacer la terminación, punto y coma, hacemos lo mismo con el 2 y le decimos un hecho. Seleccionaste la opción 2. Punto y coma, le decimos 3. Hecho. Seleccionaste la opción 3. Punto y coma. Y ahora le decimos exact para cerrarlo. Ahora vamos a corregir lo que puse acá. Seleccionaste. Ahora sí ya está muy bien. Lo guardamos y le damos permiso de ejecución al 13. Ahora ejecutamos el 13 y nos dice elige una opción. 1. Seleccionaste la opción 1. Entonces pongo 2. Pongo 3. Entonces esa es la idea de utilizar el stack. Eso es básicamente para poder empezar a utilizarlo. Lo que es el ejemplo de stack. Nos tocaría ver funciones. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que cómo es la estructura de funciones? Por ejemplo, hacemos función 1, entre paréntesis y llave,
los comandos de instrucciones y cerramos y ya tendremos una función. Función 2, abrimos llave y cerramos y los comandos. Y para ejecutar esas funciones simplemente ponemos el nombre de la función y ya está. ¿Se puede agregar con parámetros? Se puede, pero no lo vamos a ver. Eso sería bueno que lo vayan buscando de tarea. La idea es ver algo fácil, así que vamos a empezar. ¿Ya? Entonces, vamos a darle nano. Hoy tocaría el 14. Funciones.sh. Example.función. ¿Ya? No se olviden, bin bash. Bin bash. Entonces lo que hay que hacer aquí, por ejemplo, es lo siguiente. Yo tengo que crear funciones. Entonces, ¿cómo creo? Función 1. ¿Ya? Entonces aquí le digo, hecho, estás usando la función 1. F2 hecho, estás usando la función 2. Luego función 3 y yo le digo hecho, estás usando la función 3. ¿Ya? Una vez que tengo las funciones puedo ejecutarlo de la siguiente manera. Puedo decir F1, F2, F3. ¿Ya? Lo guardamos, damos permiso de ejecución. Entonces empezamos con el 14. Y si se dan cuenta me empieza a ordenar de esta manera. Si yo quisiera verificar que realmente funcione y no es porque yo lo ponga, yo lo puedo borrar esto o simplemente comentarlo. Al comentar es con un numeral, entonces yo vuelvo a ejecutarlo y me está diciendo que está ejecutando la función 1 y 3, ya no me muestra el 2. Entonces de esa manera es como se puede trabajar con las funciones en los scripts. Ahora vamos a probar con otro tipo de funciones. Vamos a hacer un ls nano 14 example. Vamos a poner acá mod y un 15. Entonces vamos a poner el shebang. Luego de eso vamos a hacer lo mismo. F función 1 y le vamos a poner acá hecho, estás usando la función, perdón, aunque no es necesario también ponerle comillas, pero yo prefiero ponerle comillas. Estás usando la función 1. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es, fácilmente vamos a replicar esto. Vamos a pegarlos acá para acelerar un poco las cosas. 2, 3, y aquí le voy a poner 3, 2. Ya tengo las funciones. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo con este mod voy a interactuar con el usuario. O sea, quiere decir que yo al usuario le voy a decir que lo agregue como un parámetro. Entonces yo le podría poner sin el $1. Entonces yo le voy a dar chmod más x15. Ahora un ls, ejecuto el 15. Si yo le ejecuto no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no ejecuté nada. Entonces si yo quisiera ejecutar la función 1, pongo F1. Entonces me dice que estoy ejecutando la función 1. Entonces vamos a verlo un poquito más claro. Limpiando. Si yo ejecuto así, no va a pasar nada. Pero si yo le digo F1, le estoy diciendo que voy a ejecutar el parámetro 1. Sí. Y si yo le digo ejecuto el 3, el 3. Entonces de esa manera es como puedo interactuar con parámetros de funciones. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un menú automático de todo lo que hicimos, pero lo vamos a hacer un poco más rápido. ¿Ya? Para eso vamos a abrir otro terminal, vamos a hacerlo así más pequeño. Ahí, y vamos a abrir otro. Ya. Ahora sí. Vamos a un escritorio, script y bash 2. ¿Ya? Ahora sí. Lo que vamos a hacer es hacer un menú completo
con cada una de las funciones, o al menos tratar de unir todas las que aprendimos. Entonces vamos a decirle nano menú.sh. Eso sería el plus de menú. Entonces ponemos un signo numeral, bin bash. Les recuerdo que la función tiene que ir arriba y todos los parámetros abajo. Quiere decir, por ejemplo, f usando for. Entonces yo dentro de esto voy a poner funciones de for. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer algo más simple. Voy a agarrar un ls, voy a ejecutar un cat, un ejemplo de for, el for class. Entonces yo lo que puedo hacer es copiar todo esto y pegarlo acá. Entonces yo, para hacerlo un poco más bonito, le voy a poner dos hechos. Hecho, estás usando la función de for. Entonces yo le hago un hecho para que se vea más abajito y ya con eso ya tenemos la función de for. Entonces yo voy a usar ahora f usando un if, digamos. Como lo puse arriba, déjenme ver, f usando for, entonces f usando if, la llave, lo cierro. Entonces yo lo que voy a hacer acá, le voy a decir hecho, entonces yo aquí le digo, estás usando la función de if. Ya, entonces más abajito voy a empezar a escribir el código, o en este caso voy a copiarlo de un if, donde está, 1, 2, acá está. Pongámosle este de acá, por ahí el 5, entonces le digo el 5 y yo lo que voy a hacer es copiarme todo esto, lo copio y lo pego en la función del if y ya tengo ahí ya tengo la función dentro del if, entonces ya cierro y ahora voy a proceder a utilizar un while. Entonces pongo f usando while, una función usando while y le pongo dos hechos. Y acá le pongo, estás usando la función de while. ¿Ya? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Y ahora aquí vamos a pegar el código. Vamos a limpiar la terminal de arriba. Buscamos un while. If, check directory. Acá, sample while. Entonces vamos a copiar lo que es el contenido del 8. Lo copiamos. Entonces vamos a agarrar y pegamos acá. Y ya tenemos el while agregado dentro de la función. Entonces vamos a crear otra función que se llame usando until, ¿ya? Dentro de la función until vamos a agarrar lo siguiente. Ya tenemos el until, f while, acá está until. Vamos a probar este de acá, ¿ya? Perdón, aquí no estamos. Cat el 11. Entonces yo con el until solamente voy a copiar esto y le digo acá hecho, dos hechos voy a hacer. Estás usando la función de until. Ese es para ir viendo, o sea, para que vean que está funcionando la función y que se está ejecutando. Entonces aquí ya tengo ya la condición y la función. Entonces ya yo terminé con until. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo agarrar y hacer un menú. Puedo decirle, vamos a decirle un hecho. Vamos a bajar esto y vamos a decirle acá. Bienvenidos a mi script. Más abajo le puedo decir las opciones. Usando for. La opción 2. Usando if. Opción 3, usando while, opción 4, usando until. ¿Ya? Entonces eso sería más que todo mi menú. Y yo de aquí más abajo le digo, hecho, ingrese una opción, digamos. ¿Ya? Entonces ya aquí ya estoy, por ejemplo, ya estoy empezando a utilizar, ya usé las funciones, usé los comandos que ya había aprendido, estoy haciendo un pequeño menú que me va a aparecer y yo les voy a decir acá. Por ejemplo, le digo readd r con lo que hicimos de case. Le damos la opción, opción, ¿ya? Entonces case, option,
in. ¿Qué es lo que le voy a decir acá? En la opción 1 le voy a decir, cuando voy a ejecutar la función del 1. Acá como todos vieron, acá, ¿está? F usando while, entonces yo le voy a poner acá en el 1, F usando for, digamos. ¿Ya? El 2 le vamos a poner F usando if. El 3 F usando while, si no me equivoco era. Verificamos el menú. If, while y allá. If, while, ahora toca el until. Entonces le voy a decir 4 F usando until. Entonces ya que yo con eso tengo mi ciclo cerrado, ahora lo que me faltaría sería darle un stack para cerrar. Entonces yo agarro y cierro. Ah, pero me falta algo. Primero voy a hacer la demostración de cómo ejecutar el menú. Y ahora lo ejecuto el menú. Pero va a pasar algo. Entonces ahí, por ejemplo, ya me mostró ¿cómo se llama? El menú. Usando for, usando if, usando while y usando until. Yo quiero usar la opción 1. Ah, perdón. No, se desactivó mi botón de teclado. Opción 1, entonces ya me empezó. Estás usando la función for, entonces ahí me empezó a ejecutar. Entonces ahí vemos que sí funciona, pero tenemos un problemita. Yo tengo que volver a ejecutar para que vuelva a usar otra función. Entonces esa es la idea de hacer algo. ¿Cómo podemos automatizar eso? Podemos automatizarlo de la siguiente manera, usando un ciclo infinito o un loop como se conoce. Entonces vamos a editar de nuevo el menú. ¿Y qué lo vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer que esto, desde aquí el menú, desde el hecho, va a ser una función, digamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a función main o menú. Todo esto que está ejecutando C se va a cerrar y yo le voy a decir que se ejecute como un while. While, mientras esto sea verdad, do, entonces ejecuto menú. Entonces esto sería como un ciclo loop. ¿Por qué? Porque mientras esto sea verdadero, va a seguir ejecutándose menú. Entonces se va a ejecutar cada rato el de acá del menú. Entonces vamos a darle control X, guardar, limpiamos y volvemos a ejecutar el menú. Entonces yo digo usando for, presiono 1 y ya me ejecutó y de paso me volvió a ejecutar de nuevo el menú. O sea, ya no tengo que volver a salir. Puedo el 2, el 3, el 4 y está empezando y está ejecutándose. Ahora yo el único problema que tengo es cómo salir, digamos. Entonces yo lo que tengo que hacer, detengo y voy a crear una función que me permita salir, digamos. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya tengo función de for, if, todo eso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Vamos a hacerlo esta vez más grande porque ya no ocupo lo arriba. Acá. Yo le voy a decir acá función saliendo, ¿ya? Que lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Escribir exit. Ya con eso ya podemos salir. Entonces yo aquí le digo la opción 5. Función saliendo. Pero me falta algo. Me falta poner en el tablero de menú de opciones. Entonces aquí yo le digo la opción 5. Salir. Salir. Entonces ya con eso ya la persona va a saber que esa opción es para salir. Ejecuto todo el menú y ya tenemos. Bienvenidos a mi script. Tenemos la opción 1 usando for, usando if, while, until y la opción de salida. Entonces si yo elijo la opción 1, me muestra el contador. Si quiero usar la opción de leave para verificar el check del ID, me dice estás usando la función de leave, no estás como superusuario. ¿Por qué? Porque estoy como usuario. Uso el while para contador, me muestra el 1 al 5. Uso el until y me muestra el 1 al 10. Ahora quiero salir, presiono el 5 y automáticamente salgo. Entonces ya de esta manera ya tengo mi script ya bastante denso y ya es por así decirlo más completo. Aquí ya tenemos funciones, ya aplicamos el tema de la sintaxis de los for, de los ciclos. Acá incluso hicimos combinaciones de ciclos o if condicionales con comandos aquí, por ejemplo, de esta manera, con id-1 y así sucesivamente, como estamos viendo eso. Entonces, la idea de hacer esto del curso de
de base scripting es aprender a hacer este tipo de cosas. Entonces ya con esto podemos ir y dar por cerrado el curso. Entonces nada, agradecer por estar acá y por la intención de aprender, así que esperamos que aprendan más con investigando, ¿no? Porque la idea es que sean autodidacta y nada, agradecer por aprovechar este curso pequeño que se hizo, felicitarlo a todos. Entonces ya hasta aquí termina y damos por finalizado. Hasta pronto.